Bueno, vamos a completar un sistema de amortización francés para un préstamo, ¿sí? Para la simulación de un préstamo, comenzando con introducir el monto del préstamo que vamos a solicitar. Vamos a escribirlo como un monto, por ejemplo, el de 10.000 pesos. También vamos a completar la tasa nominal anual, que la vamos a escribir del 48%, ¿sí? También tenemos que completar la tasa proporcional mensual, que es esa tasa nominal anual dividido 12, que aprovechamos para escribir acá en periodos, que van a ser 12 meses, ¿sí? Entonces, la tasa proporcional mensual se obtiene dividiendo la tasa nominal anual dividido la cantidad de periodos, que son 12, ¿sí? Obtenemos así la tasa proporcional mensual del 4%. Luego calculamos la tasa equivalente anual, que se obtiene a través de la fórmula, ¿sí? Que es 1 más la tasa proporcional mensual, todo eso elevado, ¿sí? Todo es elevado a la cantidad de periodos, que son 12 menos 1, ¿sí? Entonces tenemos una tasa equivalente anual del 60,10%. Si no le van quedando iguales estos números, corrijan aumentando decimales, ¿sí? O poniéndole también en forma de porcentaje. Bueno, para el costo financiero total, ¿sí? Necesito sumar la tasa equivalente anual más el IVA. El IVA es del 21%. Y entonces, como le dije, sumo la tasa equivalente anual más el IVA y así obtengo el costo financiero total. Bueno, la cuota promedio la vamos a calcular al final. Y ahora vamos a completar acá nuestra tablita, que tiene periodos, cuota pura, amortización, interés, saldo de deuda, IVA y cuota final, ¿sí? Vamos a agregarle acá en periodos, que tiene que ser 12 periodos, vamos a agregarle el periodo 0. Vamos a comenzar con ese, ¿sí? Completamos con el periodo 0, luego vamos al periodo 1 y así hasta el periodo 12, o seleccionamos ambas celdas y arrastramos para rellenar hasta el número 12, ¿sí? Bueno, ¿para qué vamos a hacer este periodo 0? Simplemente para trabajar con el monto del préstamo dentro de esta tablita. O sea, en el periodo 0 no hay ninguna cuota, ni amortización, ni interés, solamente va a haber una deuda, ¿sí? Que va a ser igual a el monto del préstamo, ¿sí? O sea, eso va a ser igual a J2, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo esto acá como para que nos facilite la introducción de las demás fórmulas, ¿sí? Entonces, en el periodo 0 no escribimos nada, solamente completamos con el saldo de deuda, que es de 10.000 pesos, ¿sí? Bueno, para el periodo 1, para la cuota número 1, lo que tenemos que hacer es calcular el valor de la cuota pura, que en el sistema de amortización francés se calcula con una fórmula que es, ¿sí? Ponemos el signo igual, siempre que vamos a introducir una fórmula, ponemos el signo igual y la fórmula nos dice que tenemos que hacer el monto del préstamo, ¿sí? Que puedo ocupar este mismo saldo de deuda, el monto del préstamo multiplicado por, abro un paréntesis, multiplicado por la tasa proporcional mensual, ¿sí? Dividido, abro un paréntesis y escribo 1 menos, abro otro paréntesis, 1 más la tasa proporcional mensual, cierro paréntesis, elevado, ¿sí? A menos la cantidad de periodos, que es 12, ¿sí? Y cierro los paréntesis que había abierto y obtengo así el monto de 1.065 pesos con 52 centavos, ¿sí? Bueno, recuerden que la cuota pura para el sistema de amortización francés es constante en todos sus periodos, o sea que debería arrastrar hasta el
periodo 12 y tienen que ser iguales, ¿sí? Pero también para que esto suceda, todas estas celdas que ocupen la fórmula deben ser absolutas, ¿sí? Por lo tanto, si selecciono todo y presiono, si selecciono una por una y presiono F4, me van quedando absolutas todas esas celdas, ¿sí? También puedo ponerle el signo pesos delante de la letra y delante del número para que queden las celdas absolutas, ¿sí? De esa manera es la misma fórmula, pero cuando arrastro hasta el final voy ocupando en cada una de esas celdas está la misma fórmula, ¿sí? Muy bien, una vez hecho esto, paso a la columna del interés, ¿sí? ¿Cómo se calcula el interés? Bueno, necesito multiplicar el saldo de deuda por la tasa proporcional mensual, ¿sí? Y ahí me da como resultado 400 pesos, ¿sí? En cuanto a la amortización, la calculamos como la diferencia entre la cuota pura y el interés, ¿sí? Nos da 665 pesos con 52 centavos, ¿sí? Bueno, ¿qué me queda de deuda una vez pagada esta cuota? Bueno, me va a quedar el saldo de deuda anterior menos la amortización de esa cuota, ¿sí? Por lo tanto, mi saldo de deuda va a ser de 9.334 pesos con 48 centavos. Para el IVA voy a calcular el interés multiplicado por el 21%, ¿sí? Y eso me da un IVA de 84 pesos. Para calcular la cuota final tengo que sumar lo amortizado más el interés más el IVA, pero como lo amortizado más el interés es igual a la cuota pura, puedo sumar directamente la cuota pura más el IVA, ¿sí? Obtengo así 1.144 pesos con 52 centavos. Bueno, estas fórmulas podría arrastrarlas y completarlas todas, las celdas, pero tengo que controlar las fórmulas. Por ejemplo, en la amortización siempre tengo que restar la cuota pura menos el interés, ¿sí? Vieron que en esta celda está la fórmula B4 menos D4. En la siguiente fórmula va a estar B5 menos D5, que está bien, entonces voy arrastrando y ocupo la misma fórmula. ¿Por qué quedaron todos iguales a la cuota pura? Y porque no hay nada de interés con el que voy a restar, por lo tanto va a quedar momentáneamente con estos números, ¿sí? Para arrastrar la fórmula de interés, fíjense que acá en mi tabla, en mi barra de fórmulas dice E3, que sería el saldo de deuda anterior por J4, ¿sí? Que J4 sería la tasa proporcional mensual. Entonces, yo necesito que E3 vaya cambiando, ¿sí? Porque necesito el saldo de deuda anterior, o sea, para calcular el interés de la segunda cuota, necesito multiplicar este saldo de deuda, que sería E4, pero siempre por la misma tasa proporcional mensual. Por lo tanto, en el interés, en esta formulita, tengo que dejar absoluta J4, ¿sí? Corrijo de esa forma y ahí sí libero E3, lo dejo sin ser absoluta, J4 sí. Entonces voy a arrastrar hasta el final y la fórmula obtiene lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, acá es E3 por J4, E4 por J4, E5 por J4, o sea, me va tomando el saldo de deuda anterior multiplicado por la tasa proporcional mensual, ¿sí? Bueno, en cuanto al saldo de deuda, lo que voy a hacer es restar siempre el saldo de deuda anterior, ¿sí? El saldo de deuda anterior menos la amortización. O sea que esa fórmula está bien, ¿sí? Voy a rellenarla hasta el final, ¿sí? Y siempre me va haciendo, por ejemplo, acá es E4, o sea, el saldo de deuda anterior menos la amortización, ¿sí? En el siguiente es E5, o sea, el saldo de deuda anterior menos la amortización,
¿sí? Y así sucesivamente, y controlen siempre que en el último periodo el saldo de deuda tiene que ser de 0 pesos, ¿sí? Cuando pago la última cuota no tengo que deber nada, ¿sí? No hay saldo de deuda. Bueno, en cuanto al IVA, ¿sí? Se calcula multiplicando el interés por el 21%. Bueno, el interés de cada cuota, ¿no? En este caso es 400 pesos. Para calcular el siguiente IVA necesito este interés, o sea, necesito el D5. Por lo tanto, D4 no lo tengo que poner absoluto, simplemente lo que tengo que hacer es con J7 para que quede fijo, ¿sí? Y bueno, esa formulita es la que voy a arrastrar hasta el final, ¿sí? Bueno, en cuanto a la cuota final, se obtiene sumando la cuota pura más el IVA, B4 más F4, o sea que en la siguiente voy a sumar B5 más F5 y así que con esta no va a haber problema, arrastro hasta el final y así obtengo la última cuota, ¿sí? Bueno, así construimos el sistema de amortización francés. Me resta calcular la cuota promedio, que se obtiene con la función promedio, ¿sí? Hago doble clic y selecciono desde la cuota 1 hasta la cuota 12, presiono enter y me calcula la cuota promedio, ¿sí? Bueno, espero haya quedado claro y recuerden siempre que si cambio el monto del préstamo, por ejemplo escribo 50.000 pesos, ¿sí? Debería actualizarme todo el sistema amortizado, ¿sí? Si cambio la tasa nominal anual, por ejemplo pongo del 50%, ¿sí? También me debe actualizar todo, ¿sí? Bueno.